Recuerden ustedes cuando nosotros las semanas anteriores estábamos revisando el curso de bioética. En el curso de bioética habían una serie de aplicaciones de la bioética. Y recuerden ustedes, las más importantes estaban en la investigación, luego venía la ética clínica, luego venía en las ciencias sociales, el bioderecho, se aplicaba en la investigación biomédica, etcétera, etcétera. Entonces, la bioética clínica o ética clínica es una aplicación de la bioética en el terreno de la deliberación ética, de los dilemas éticos. Bien, entonces, la ética clínica, en resumen, es una parte de la bioética, una rama de la bioética que se encarga de procesar los problemas éticos que se presenten en la práctica médica para nosotros. Entonces, en ese sentido, para que nosotros podamos, de alguna manera, usufructuar estos conocimientos, hemos aprendido ya que la bioética principialista, con sus 4 principios bioéticos, se había establecido de alguna manera, y que estos principios bioéticos les habían servido desde el inicio de la bioética con la famosa respeto por las personas, la beneficencia y la justicia, habían sido utilizadas por Béchamp y Childress, que son 2 personajes de la ética clínica que trajeron a colación los principios bioéticos ya no en la investigación, sino en la ética clínica. Entonces, desde esa época, estoy hablando años después del inicio de la bioética en el año 1979, ellos publicaron un libro y sugirieron la aplicación de la bioética principialista, estos 4 principios que añadieron el principio de no maleficencia y pusieron los nombres que más o menos establecieron ya las instituciones que trabajaban el tema. De manera que quedaron zanjados los 4 principios bioéticos. La autonomía, que era el respeto por las personas, la beneficencia, a la que añadieron el contrapeso de la no maleficencia, y el criterio de justicia. Ya también ustedes saben que la autonomía es el derecho del enfermo, la beneficencia y no maleficencia son el deber del profesional de la salud, en este caso nosotros los médicos, y que la justicia en el triángulo corresponde al Estado. De manera que de esa forma la bioética se ha adaptado en la ética clínica para poder ser utilizada. Cuando surgió este tema, hace muchos años, aparecieron varios autores bioeticistas que trabajaban en los diferentes hospitales, clínicas, servicios asistenciales de los Estados Unidos y comenzaron a hacer sus propias propuestas. Entonces, a la principialista de Béchamp y Childress aparecieron otras, que son, si ustedes buscan, pueden encontrar literatura, un libro completo de métodos. Y estos métodos corresponden a otras ramas. Por ejemplo, los más conocidos, el método de Johnson, que es un método interesante de la bioética personalista, el casuístico, y la que ha predominado hasta ahora es la adaptación que hizo Diego Gracia de los principios de Béchamp y Childress al habla hispana. Y fue con tanto éxito que ha permitido que muchos centros utilicen el método de Diego Gracia, que es el método de la bioética clínica de Béchamp y Childress. De manera que con eso es, digamos, el campo histórico que ustedes van a tener. Bien, en ese sentido, entonces, los seres humanos estamos sujetos a un constante cambio en nuestras posiciones frente a todo. Todos los días tenemos un nuevo reto para tomar una elección. Y eso en la ética clínica se traduce como los dilemas éticos. Generalmente, yo sigo utilizando el término dilema ético cuando yo tengo una alternativa, cuando quiero tomar una opción, cualquiera sea ella, sobre todo cuando no conozco con precisión la posibilidad de los resultados. En ese sentido, uno tiene que tener entonces, el primer concepto es que estos dilemas éticos o problemas éticos que se presentan tienen que ser utilizados para resolver a través de los diferentes métodos que he mencionado. Por ahora vamos a empezar entonces con lo que es un dilema. Como su nombre lo indica y fácil de entender, un dilema son las opciones que tiene uno para tomar una decisión. Y estas opciones estarán en función de muchas cosas. En este caso,
es posible que en determinadas circunstancias uno tenga que elegir entre las dos situaciones que se plantean. De manera que uno con facilidad, por alguna razón o por alguna circunstancia, podrá escoger lo que crea que es más conveniente. De manera que cuando uno escoge, generalmente, por las circunstancias, lo hará de acuerdo pues a las necesidades del momento, a las posibles consecuencias que hemos aprendido en la bioética, con la base de esta historia larga de la bioética, que se basa en antecedentes que corresponden a las éticas generales. De manera que la prudencia para elegir, las posibilidades de elegir los 4 principios, etcétera, etcétera, son los que nos han animado a seguir esta necesidad de la búsqueda. Entonces, la búsqueda, como ven en la imagen, pues puede ofertar dos cosas que incluso pueden ser opuestas. De manera que cuando uno anda en el terreno ya de la medicina, en el terreno de la clínica, cuando ya comienza a ejecutar la profesión, comienza a tener una serie de alternativas que se presentan en determinadas situaciones. Evidentemente hay alternativas que no requieren un mayor problema, ¿no? En otros casos sí hay conflictos, de manera que a veces se presentan encrucijadas morales, ¿no? Entonces, en la medicina vamos a tener la oportunidad de ver con alguna frecuencia, dependiendo de la especialidad y dependiendo del nivel de trabajo, una serie de disyuntivas que uno tiene que elegir. Para esto, entonces, en medicina, con Bechon y Childress, estamos aplicando la bioética de línea, o utilizando los 4 principios que hemos aprendido. Y lo utilizamos en cada caso a manera de pesas. De manera que si nos imaginamos, si tenemos un problema ético, un dilema, yo puedo utilizar las pesas para determinar si el problema que se plantea pueda ser manejado utilizando la autonomía o utilizando la no maleficencia. Entonces, es posible que en la balanza podamos utilizar estas pesas de una manera definitiva, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema ético, es posible que la autonomía en un caso sea definitiva. Por ejemplo, si el paciente, hay que decirle la verdad al paciente en un determinado caso. El dilema es que es una persona de edad que no quiere que se enteren los familiares de que está enfermo, que tiene cáncer, que tiene una enfermedad terminal, o al revés. Los pacientes están enterados de que el paciente tiene una enfermedad maligna, una enfermedad grave, y no le quieren decir. Entonces, el médico se encuentra pues en un dilema que no es médico, ¿no? Es un dilema por fuera de la medicina. El médico cumple con su deber haciendo los exámenes, haciendo las propuestas y aplicándolas. Pero si tiene que hacer una disyuntiva entre ambas, tiene que elegir. De manera que si usamos la balanza y usamos los principios bioéticos a manera de pesas, tendremos nosotros la oportunidad de trabajar en el problema. Y esto fue establecido por Bechon y Childress. Luego, para poder entender, simplemente por didáctica, lo que utilizamos entonces para poder resolver estos problemas, los dilemas éticos, usamos un referido al tema, de manera que esto es fácil. ¿Aló? Sí. Ya, vamos a admitirlos, ¿eh? Lo que pasa es que como está, no hay problema. Ya, espérate un ratito. Ya, correcto. Gracias. Un momentito, vamos a compartir con la Doctor, en la parte de mi nombre
Ahí ¿Dónde? coloca en los tres puntitos, en participantes. Ya, correcto. Ajá, en participantes aquí, en la personita, Acá, donde dice, 41, no, 41 donde dice Doc. no veo. A ver, Más a la derecha. más a la derecha. Acá, ya, 41, ok. Ya. Sí, ya, busque mi nombre, doctor. Todos, ya, Ya, bueno, es mi tía. ya, Ajá, ya, me parece pero, ajá, Montoya. colaboradores. Ya. José No, no, Montoya, no. no, busque mi nombre. ¿Tu nombre? Caterine, ponga Doc. Ah, ya, Caterina. Sí, ya. Ya, Ahí en los tres puntitos. ya. En el otro, en el otro. Ay, ¿A no. dónde? Usted En el, puntito. en el otro, en Caterina Milagros, R. Ahí está, soy. No, abajo, abajo. La otra Caterina. Ajá. Ya, ok. A ver, no, no sale para poner Me voy a anfitrión. quitar de la llamada. No sale para poner anfitrión. No, Mm, no deja, ¿no? no deja. Ya, entonces, no hay problema, doctor. Ponga a admitir nada más a la compañera que falta Ya, y ok. ya está. Ya. Eso nomás. Ujú. Ok, muy Ya, bien. ya, doctor. Correcto. Entonces continuamos. Bien, entonces, no sé si esto dura más de una hora, ¿sabes? Por si acaso. Eh, Creo que si está con la cuenta de la universidad, sí dura bastante No, no, tiempo. no, Pero si es propia, tiene que crear nuevamente otro otra. link. Ajá. Sí. Crea otra, por favor, tú y Ya, me la pasas. ya está bien, doctor. Yo se lo paso. ¿Me podrás pasar a mí también para El- poder continuar? Claro, sí, doctor. Yo le Prepara paso. otra entonces. Ya, Por si listo, acaso, doctor. si tú lo Ok, puedes. ok, Ok, doctor. muy bien. Bien, entonces continuamos. Am, Vamos a ver. Bien, entonces el método, como habíamos establecido, tenía por objeto pues lograr alcanzar la meta. Y esto ya había sido establecido por Hipócrates cuando inventa el método de clínica, es decir, un proceso para llegar a un diagnóstico, ¿no? Eso fue una verdadera genialidad, pues para llegar a un diagnóstico tienes que pasar por toda una serie de procedimientos hasta llegar al final. Entonces eso ya lo conocemos y ustedes lo practican en clínica con facilidad. René Descartes hizo una propuesta moderna del método que es el que de alguna manera aplicamos en todos los procesos que realizamos para lograr objetivos. De manera que la ética clínica es un método aplicado a la clínica para resolver problemas bioéticos. De manera que ahí creo que no hay ningún problema. Ya dijimos que habían algunos tratadistas, personajes de la historia que todos ellos, la mayor parte médicos, pero también participaron de otras áreas y otras organizaciones, crearon varios tipos. Los más conocidos son los cuadrantes de Johnson, el método casuístico, y este método que a mí me parece bastante interesante, que es el método deliberativo, por su sencillez y porque aplica cosas que ya practicamos, que sabemos y conocemos. Muy bien. El método de Johnson, por ejemplo, es un método que tiene estos parámetros. Estudia cuatro cosas. Primero, el caso. El segundo determina las preferencias del paciente. Y ustedes se imaginarán que las preferencias del paciente son el equivalente a la autonomía. Luego, las consideraciones sobre la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Es las condiciones en las cuales nos desenvolvemos. Para nosotros, para mí en lo particular, el éxito de la medicina es la calidad de vida. Una medicina que no da calidad de vida no es una medicina adecuada. Y esto puede suceder. Por ejemplo, amputar una pierna y luego otra pierna, la calidad de vida pues, de una persona disminuye desfavorablemente, terriblemente. De manera que los dilemas éticos tienen que ver con eso. Y el otro último, que es uno muy importante, por el cual el dilema está vinculado a temas de carácter social, cultural, de carácter económico. Y como ustedes pueden ver, este método es sumamente interesante. Johnson era un católico, era un bioeticista de la primera generación y es muy popular y ha sido muy popular en los Estados Unidos con su método. Pero nosotros no lo usamos porque simplemente hemos tenido otra formación y eso lo van a escoger ustedes en el futuro. El método causístico es como el método jurídico de los americanos. Se basa
en los conocimientos pasados. ¿Qué pasó con determinada situación? Por ejemplo, en el aborto, es el caso de Roe versus Wade, un caso famoso, sucedió en los Estados Unidos, fue aplicado y fue reaplicado y utilizado en múltiples oportunidades. De manera que cumple con sus funciones, no hay mucho problema. También es un método que se utiliza mucho en religión, en lo que se llama las vidas ejemplares. Siempre nos referimos a algo que sucedió. Entonces, ya sea una decisión que tomemos o lo que fuera necesario. En el colegio médico, ahora que trabajamos haciendo evaluaciones de las faltas éticas, nuestro objetivo funcional es determinar, de acuerdo a las sentencias que hemos realizado anteriormente. Si hoy día llega un caso de un proceso en el cual hay una denuncia de determinado tipo, simplemente lo que hago es buscar qué se hicieron en los casos anteriores y las explicaciones que hubieron. De esa manera se facilita mucho la decisión ética, de manera que es un método también. Pero lo que nosotros vamos a hacer es el método bioético, principialista, y que está vinculado con el utilitarismo, la utilidad, el beneficio máximo de las personas, y también con la ética que nosotros hemos conocido de las consecuencias. De manera que el Besham Childers, Diego Gracia, y los principialistas consideran que algo que es un bien para todos y que es predominantemente, importantemente ligado a las consecuencias es el método lineal, ¿no? El caso de Salomón, que tuvo el dilema de tomar una decisión a quién dar un niño reclamado por dos mujeres en las mismas circunstancias. Y el salomónico dijo, pues bueno, si no nos podemos poner de acuerdo, hagamos una cosa, cortamos al chico en tres partes, se acabó. Bueno, claro, en la teoría podía funcionar, ¿no? Si dos personas están reclamando un queso, yo le doy la mitad a cada uno y se acabó. No pasa nada. Sin embargo, para los efectos prácticos, lógicamente, y la anécdota que comentamos, permitió que Salomón escogiese a la mujer que le correspondía a través del desprendimiento de la otra mujer. De manera que las consecuencias son las que le sirvieron para tomar la decisión, una decisión verdaderamente adecuada. Entonces, en ese sentido, los utilitaristas de alguna manera influyeron grandemente en quienes asumieron el método deliberativo, y uno de ellos fue Diego Gracia. Como ustedes entienden, deliberar desde los tiempos aristotélicos era las reflexiones que se tenían que tomar para que teniendo nosotros en nuestro gobierno podíamos usar para tomar decisiones. Es decir, permitió una aplicación práctica en el terreno clínico. También esta deliberación estaba vinculada a la posición plural de las personas que participan en una decisión. No está bien, por ejemplo, que un comité de ética pudiera estar formado solo por médicos, ¿no? Y que sean cirujanos plásticos o oftalmólogos. No, al contrario, un comité tiene que estar conformado por personas que tienen diferentes opiniones, varias disciplinas, diferentes opiniones. Por eso es que los comités es en donde nos encontramos los médicos, cualquier profesional de la salud, psicólogos, antropólogos, pueden haber sacerdotes, curas, miembros de otras religiones, tiene que haber siempre una mujer o una persona del sexo opuesto, y tiene que haber un miembro de la comunidad. De manera que las decisiones éticas no corresponden a una visión medicalizada, sino a una visión global. De manera que eso es lo esencial. Por lo tanto, este grupo entrará a deliberar buscando el consenso del grupo en cuestión. Y esto permitirá, además, que las decisiones que se tomen sean tomadas fundamentadas en la argumentación. Los deliberar y argumentar son dos hechos complementarios, de manera que podamos nosotros, dándole vueltas al asunto, podamos ventilar los problemas que están vinculados a los aspectos que en la bioética nos ofrece para que las decisiones sean congruentes con la corriente que nosotros estamos estableciendo. De manera que hay un vínculo muy importante entre la bioética con la argumentación. Luego viene también otro concepto que es el objeto de
de deliberación, y que consiste pues en que las decisiones se toman luego de que los miembros han debatido, han deliberado, han intercambiado posiciones y han colocado lo que se busca, un consenso. Esto pareciera mentira, pero aún en casos muy complicados, los comités generalmente llegan a consensos. Es raro que un comité llegue a una votación por mayoría, ¿no? Y esto es fruto de la experiencia, ¿no? Siempre le vamos dando vueltas y vueltas hasta que la argumentación y la deliberación lleguen a un final feliz. Y esto se logra cuando intercambiamos posiciones. En el método derivativo de Diego-Gracia, entonces, utilizamos los principios bioéticos. Pero si ustedes se ponen a pensar, los principios de Diego no pueden ser iguales. Y ya el propio Diego-Gracia consideró de que habían ciertos principios que jerárquicamente estaban colocados porque estaban en determinadas circunstancias. No es lo mismo estar en una situación definida, ¿no? No es igual estar en un bote en el mar que estar escalando una montaña. En los dos casos son circunstancias diferentes, las opciones van a ser completamente diferentes. Entonces, los principios se van a aplicar de acuerdo a las circunstancias. Y él estableció, mire, con claridad, y me parece magnífica la idea, de que haya tomado la beneficencia, perdón, la no maleficencia y la justicia como los principios que se deben aplicar en circunstancias especiales. Por ejemplo, en salud pública. Por ejemplo, en emergencias. Por ejemplo, cuando hay necesidad de tomar decisiones urgentes. La pandemia, por ejemplo. Ahí, para que un acto sea ético, no teníamos que tener los 4 principios, sino los 2 principales, que son estos. Si ustedes están en una emergencia, si hay un accidente donde hay 20 personas comprometidas, un ómnibus que se voltea y hay 10 moribundos y 10 que están en pésimas condiciones, entonces tienen que tomar decisiones para escoger cuál transportar, cuál operar o cuál ponerlo en la lista, lo que se llama el triaje. Para hacer un triaje tiene uno que tener conocimiento y tiene un dilema frente a cuando las circunstancias se vean adversas. Entonces, si ustedes utilizan estos principios, para él, principios de prima facie eran la justicia y no maleficencia. Y a eso le llamamos ahora la ética de los mínimos. No se olviden eso para la próxima clase. La ética de los mínimos está constituida por estos dos principios en circunstancias de emergencia. En cambio, cuando las situaciones privilegiaban el derecho humano de las decisiones, fundamentalmente a las de la autonomía, la capacidad de una persona de no operarse, o en estos tiempos modernos, como Ana Estrada, que eligió morir por eutanasia y ella lo eligió, es profeso y lo expresó y fue aprobada, era porque su voluntad. De manera que ahora en el futuro ustedes van a enfrentar seguramente casos análogos. O sea, ya poco a poco van a aparecer más personas que por circunstancias especiales van a solicitar. Y ahí sí la autonomía es el privilegio principal. De manera que Diego-Gracia, para hacer una alegoría interesante, usó el término de ética de máximos. Y eran el principio de autonomía y el principio de beneficencia. De manera que eso deben tenerlo en cuenta para cuando tomen las decisiones. Miren, están aprendiendo los 4 principios no por gusto. Si los han aprendido es para aplicarlos, los aplicarán en su oportunidad y en sus características. Muy bien, entonces tenemos el principio de no maleficencia y justicia y el principio de autonomía y beneficencia, la ética de los mínimos y la ética de los máximos. Ahora, lo ideal, claro, es que no haya un conflicto entre ellas, ¿no? Si hubiera una armonía para tomar una decisión entre las 4 sería ideal, cosa que es muy difícil, pero es posible si tenemos la voluntad necesaria. Bien, entonces una ética clínica tiene varios pasos, tiene hasta 8 pasos, los vamos a reducir a los mínimos. Lo primero más importante es la presentación de un caso. Vamos a hablar de un tema en bioética, vamos a escoger un caso y eso va a permitir que nosotros analicemos el caso y tomemos las consideraciones necesarias y se presente el caso. ¿Quién presenta el caso? El caso lo presenta cualquier persona interesada. No nos olvidemos que los comités de ética o la ética clínica no busca la justicia en el sentido, no busca a culpar a nadie, sancionar a nadie por la decisión que se toma. No, solamente nos va a ayudar a tomar decisiones.
ni siquiera es vinculante, porque la opinión del comité simplemente es referencial. De manera que cuando hablamos de ética clínica, ese proceso está sujeto a estas decisiones. Para ello, tenemos que conocer el caso. Ya hablamos del caso de una persona adulta mayor que está enferma, tiene un cáncer, es una persona muy querida, se ha adelgazado, está mal en los últimos meses y le han detectado un cáncer. El señor no lo sabe, pero la familia sí. Pero la familia le pide al médico, doctor, por favor, no le vaya a decir la verdad. Entonces se crea un dilema, ¿no? Eso no es una decisión ética. Si la decisión ética sería simple, ¿no? Decirle la verdad al dueño de la verdad. Lo práctico sería, si el paciente está consciente, pues ir a decirle, ¿sabe qué, señor? Usted tiene una enfermedad que se llama, tiene un cáncer de estómago. ¿No? Pero evidentemente, y eso también está, lo vamos a ver en las siguientes clases, el privilegio terapéutico, ¿no? No siempre debemos dar las malas noticias, o hay que aprender a darlas. De manera que en ese sentido, la primera situación es la presentación del caso. Luego de eso viene la discusión de los aspectos médicos. Tenemos que agotar lo que la lex artis, lo que dice la ley del arte respecto a un caso. Si ustedes tienen un caso que se tiene que hacer en un paciente con cáncer de estómago, será operarlo, irradiarlo, darle quimioterapia, qué sé yo, o simplemente no hacer nada. De manera que esa decisión es médica. Ahí no tiene que intervenir nadie. La decisión la va a proponer el médico tratante. Claro, en nombre del equipo. La persona responsable. A la persona responsable del paciente. Bien, entonces la tercera etapa es la identificación de los dilemas éticos. Ya dejamos lo médico y pasamos a lo ético. Lo ético tiene que ver con las decisiones, con decir la verdad, con la parte económica, con la parte de negarse a un tratamiento determinado, a las posibilidades de tener cualquier situación que no siendo médica es utilísima para tomar la decisión, ¿no? Por ejemplo, decirle la verdad al paciente, decirle que lo van a operar de una neoplasia y que su pronóstico es así o así. Eso sería lo correcto. Entonces, la ética clínica va a determinar que este problema ético de decirle la verdad es el principal, ¿no? Entonces, ¿de qué les va a servir eso? Bueno, servirá de algunas cosas, ¿no? Porque el paciente, en primer lugar, de alguna manera sabrá cuál es su verdadero futuro, sabrá la verdad de su situación. Claro, eso habría que considerar cuán útil es, ¿no? Porque si esta decisión puede agravar la situación del paciente, el estado anímico o lo que fuera, no es fácil, señores, recibir un diagnóstico de enfermedad, sobre todo oncológica, ¿no? A cualquiera de nosotros, ¿no? Que vayas te hagan un examen de mama y te encuentran un cáncer de mama. Bueno, pues es un dilema ético para el médico decirleselo a la persona. Claro, el dilema es fácil de resolver porque si es una mujer joven tiene que saber pues, que tiene una neoplasia, que hay la posibilidad de hacer una cirugía o radioterapia o quimioterapia adyuvante, qué sé yo, y su pronóstico es regular, bueno o malo, dependiendo de los indicadores o lo que fuera. Pero tiene que saberlo. Entonces, el dilema ético será decirle la verdad al paciente. En contraparte del viejito, que de repente no es necesario ni decirle la verdad, simplemente decirle que tiene un tumor, que se le va a sacar, se le puede, como dicen, dorar la píldora sin mentirle, ¿no? Sino saber cómo decirle. De manera que los dilemas éticos tienen problemas éticos que dan propuestas de identificación de los problemas. Entonces, ustedes lo van a ver y lo van a hacer más tarde. Entonces, una vez que ya llegamos a eso, el participante, la persona interesada, no cualquiera, o cualquiera, mejor dicho, que tiene un interés definido con el paciente, puede tomar la decisión y escoger de todos los problemas éticos que se pueden ventilar en el paciente o que pueden existir en el paciente, él escogerá, ¿no? Propongamos, tenemos un testigo de Jehová que se niega a poner sangre, entonces las posibilidades que se ponen en los problemas es el paciente es un adolescente, no es una persona de edad, una persona tiene 12 años, es testigo de Jehová, sus padres también, es un paciente que pertenece a la comunidad testigo de Jehová,
es un paciente que tiene limitados recursos, es un paciente que tiene oposición por parte de una parte de la familia, que considera que lo que se está haciendo es un fanatismo innecesario, o lo que fuera. Y eso no es médico. El médico tiene que someterse a todas esas opiniones que son matriciales para el problema. Muy bien, entonces aquí viene esta parte que se llama los cursos extremos. Una vez que elegimos el problema, lo colocamos en un cuadriculado y ahí lo tenemos expuesto para saber qué se va a hacer. Entonces ahí viene esta parte, la quinta parte de la deliberación, que es la determinación de los cursos extremos. Y los cursos extremos son, como ustedes están viendo, son los puntos opuestos. Si tenemos un problema en un testigo de Jehová que tiene 14 años y que la familia no quiere que le pongan sangre, y los únicos extremos son los dos, ponerle sangre o no ponerle sangre. Se supone que el ponerle sangre va a ser de alguna manera ratificado por la beneficencia, y no ponerle sangre de saque está relacionado con la no maleficencia, porque al no ponerle sangre hacemos un daño y estamos quebrando el principio de no maleficencia. Entonces, de una manera sencilla, ustedes pueden utilizar y entonces ahí, en este caso, para solucionar la deliberación, dicen, ¿a dónde pongo la autonomía? ¿En ponerle o no ponerle sangre? Muy bien, entonces podemos poner en cualquiera de los extremos, ¿no? Si le ponemos sangre no haciendo caso, estamos violando la autonomía. Por lo tanto, la autonomía se dirigirá a la parte de no ponerle sangre. No, pero ahí ustedes también pueden lucubrar, bueno, si no le pongo sangre se va a morir, porque la indicación médica que hemos aprendido por Alex Sartes quiere decir que un paciente cuando tiene 6 de hemoglobina y tiene hipotensión y tiene un sangrado activo, el paciente necesita sangre. Salvo que ustedes me demuestren que no es así. De manera que, en función de las circunstancias, uno tendrá que poner. Una cosa es en la emergencia y otra cosa es en la vida diaria, ¿no? Una leucemia amerita una urgencia poner sangre, no una emergencia colocar sangre. De manera que ustedes pueden trabajar con eso. Entonces, esta parte del método es lo que se llama la deliberación de lo que se llama los cursos extremos. Entonces, lo único que tienen que hacer es poner los cursos extremos como hemos puesto. Los cursos extremos, como su nombre indica, son las dos partes en la vía férrea. Una es el inicio y la otra es la estación final. No hay más, son los cursos extremos. Los cursos intermedios son otra cosa. Pero los cursos extremos son Lima o La Oroya, o Lima o Huancayo. Se acabó. No hay más. Son los dos puntos extremos, ¿no? Igual en un tamaño, el tamaño cero y podría ser, perdón, de una persona. El tamaño será pues lo mínimo un niño, nacido. Pues, 80 centímetros, lo máximo que pueda lograrse normalmente será 2,40 metros, 2,50 metros, ¿no? Claro, habría la opción de que sea más, pero digamos son los extremos, punto. Bien, entonces luego viene lo que se llama los cursos intermedios, por los cuales, una vez puestos los valores en conflicto en la balanza, se pueda determinar cuáles son aquellas situaciones que sin estar en los cursos extremos puedan hacer este problema. De manera que esto es una cosa sumamente sencilla y sumamente accesible. De manera que en el caso de los testigos de Jehová, que se va por el sangre, que ya hemos visto que hay un principio de autonomía versus un principio de no maleficencia y que ustedes ya no pueden tomar decisión porque ambas partes tienen el mismo peso, entonces buscan pues unos cursos intermedios, ¿no? Por ejemplo, en un caso de estos, yo no dudaría en comunicar a la fiscal, simplemente al Ministerio Público, o sea, le llama al fiscal de prevención del delito, y si llega, va a venir a preguntar o va a venir a decir, bueno, que tomen la decisión médica que le corresponda, si es que corresponde. Si es un paciente que se niega y es un paciente que tiene sus condiciones totalmente conscientes, entonces su decisión será no ser tratado. Pues, bueno, no podremos tratarlo en su contra, ¿no? En la ley general de salud establece que para hacer una cirugía tienes que tener el visto bueno del paciente o no haces la cirugía. Así, de duro. No hay acá una obligación, ¿no? Sin embargo, el juez podría determinarlo en función de la salvaguarda, digamos, social, ¿no?, de determinadas circunstancias.
Luego la famosa eritropoyetina, que pues, es una alternativa que se puede servir. Las nuevas eritropoyetinas pueden levantar la hemoglobina en 3, 4, 5 gramos al mes. De manera que estos son poderosos mecanismos que todavía no están vigentes, ¿no? Todavía solamente están en la primera y segunda generación. O, en caso pues especial, referirlos a otros facultativos. De esa manera resolveríamos el problema. Y luego tendrá que venir la decisión final, mediante la cual, resultado de lo que sea, todo lo que se ha hablado, el comité, eso lo podemos hacer también individualmente, ¿no? Es un método, así que, claro, si ustedes trabajan en un servicio, podrían usar esto entre los médicos y y las enfermeras quizás, o y alguna persona más. Si hay un comité formal, el comité formal es el que debería decidir, como debería ser en un hospital decente, ¿no? Y como ustedes saben, en el Perú casi no hay comités de ética de ética clínica, ¿no? Casi todos los hospitales han abierto o tienen un comité de ética de investigación, que es lo que le conviene a los médicos para que hagan investigación. Eso da ingresos, da mucho dinero, da muchas oportunidades. En cambio, los comités de ética asistenciales, que son los que ven esos casos, no hay. ¿Por qué? Por la desidia que tenemos por los casos. Bien, entonces, la parte final es simplemente como quien se cierra el circuito, ¿no? La prueba, la probanza. La prueba es siempre una prueba de fuego, dicen, ¿no? Una prueba de amor, una prueba. Siempre hay una forma de sellar nuestros conceptos respecto a las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, eso le va a dar mucha solidez a la decisión que tomemos. Y esto se vincula con estos tres componentes, ¿no? Las decisiones pueden ser postergadas, pueden ser publicadas, las decisiones pueden ser asumidas, que se asumen son legales. Eso lo tienen que responder ustedes, ¿no? Entonces, en determinadas circunstancias. Muy bien. De esa manera, entonces, hemos visto la clase de ética clínica que ustedes deben conocer para trabajar. Entonces, les voy a dar un ejemplo para que lo hagamos con ustedes y con eso terminemos. Si terminamos antes, por favor, Catherine, por si acaso, ten lista para empezar con el otro grupo, ¿ya? Sí, doctor, ya está listo el link. Ya, entonces a esa hora lo hacemos. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que ustedes mismos van a ayudarme a hacerlo y vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Ya, están viendo la pantalla, ¿no? Catherine. Sí, doctor. Ya. Bien, entonces la vamos a ver en este nivel para poder hacer. Entonces, primero, lo primero que tenemos que hacer entonces es ver el caso. Y yo estoy eligiendo un caso que dice que hay una emergencia y llega un paciente abaleado y corresponde pues a un delincuente que ha sido herido en un acto delincuencial. Y entonces llega la emergencia donde había ya un anciano que estaba a la espera de recibir sangre porque tenía varices hemorrágicas. El paciente ya de adulto mayor había tenido una varices esofágica que había sangrado en 2 oportunidades. Y el paciente estaba deteriorado, pero esta vez fue a la emergencia porque acababa de sangrar. Entonces necesitaba sangre. Y se calcula que ambos pacientes necesitaban un mínimo de 3 o 4 bolsas de sangre. Entonces, esto vendría a ser un caso de ética clínica, ¿cierto? Bien. ¿Cuál sería entonces lo primero que tendríamos que hacer? ¿Tito? Vamos a ver si podemos compartir. ¿Tito? Bueno, vamos a preguntarle a algún alumno. Lucy Stephanie. Sí, doctor. Vamos a ver, ayúdanos con este caso.
Ya tenemos, ¿cuál es el siguiente paso que necesitamos? Ya tenemos el caso clínico. ¿Cuál es el siguiente? Am, Como se habló del triaje, de ¿Ya? acuerdo al caso, pues determinar a quién deberíamos atender Muy bien. primero. Entonces, lo que hacemos simplemente una espina de pescado y colocamos en las características que Lucy Stephanie nos está indicando, ¿no? El paciente, ¿quién es? Es un paciente, son dos pacientes. Uno de ellos es un viejito que tiene tal edad, que tiene tal enfermedad, el otro es tal cosa. Aquí lo ponemos. Luego, la familia. Bueno, la familia son, el delincuente no tiene familia, lo acaban de traer, el viejito viene con su esposa, sus hijos. El hospital es un hospital de salud, de emergencias, es el Hospital María Auxiliadora, el Hospital Los de Mayo, cualquier hospital. Es un hospital de salud pública que no tiene los recursos necesarios, pero da una atención a muchos pacientes, pocos médicos, un esfuerzo muy grande. Los médicos son médicos de salud pública, especialistas, conocedores del tema. Entonces, ustedes, una vez que han colocado toda la información, ya saben de lo que se trata. Entonces, ya no los podemos sorprender. Muy bien. Luego de eso, vamos a ver, a ver, ¿quién más nos puede ayudar? A ver, Daira Sofía, ¿cuál sería el siguiente paso, Daira? Daira, Sí, doctor, presente. ¿cuál es el siguiente paso? A ver, el siguiente paso es... A ver, ¿cuál será? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver, ¿Cuál la sería? determinación de problemas que tiene. Ah, muy bien, qué bien. Dame un problema entonces. ¿Cómo tipificamos el problema? Supongo que en el caso de por lo que viene, ¿no? Sería problema principal. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? Uy. Creo que era hemorragia. No, pero dame el problema. Yo soy el observador. ¿Cómo podría entenderlo? ¿Cómo lo coloco ahí para que todo el mundo sepa lo que estás diciendo? Ya tú estás pensando, pero eso está en tu cabecita, pero no es la de los demás. ¿Qué ponemos ahí? Mm, o sea, de manera general, ¿no? Por ejemplo, así, paciente presenta... eh, Yo diría dos pacientes que necesitan una transfusión. No, ese sería el problema, digamos, de carácter ético, para mí, de repente, el más importante, ¿no? Hay que tomar una decisión. ¿Cuál sería el siguiente problema, Daira? Bueno, entonces, siguiente problema, si es que son dos pacientes que necesitan transfusión, podría ser buscar a las personas que sean donantes, ¿no? Ya están arriba, ya sabemos qué es lo que se necesita, pero ¿cuál sería el dilema? Ya el dilema, Es que un paciente es un delincuente y el otro es un anciano. Ambos necesitan sangre, ¿cierto? Ya lo hemos puesto en la anterior. De esta manera, entonces, ustedes buscan los problemas. ¿Ya? Bien, para que sea fácil, continuemos. Um, a ver, ¿quién más me puede ayudar? Vamos a ver. Andrea, ¿cuál es el siguiente paso? Andrea Alessandra, ¿cuál es el siguiente paso?
Esto, sí. A ver, disculpe, ¿podría volver a repetir la pregunta? El siguiente paso. La elección del problema, ¿no? Entonces, en este caso, la elección del problema, pues en este caso, si hay un dilema de ese tipo, puede ser que, por ejemplo, la mamá del delincuente que acaba de llegar diga, por favor, póngale sangre a mi hijo. ¿Cierto? Podría ser, otro que podría ser reclamar la esposa del viejito, que tiene sus nietos, está con todos ellos y necesita sangre y están pidiendo que le pongan sangre. O el propio médico, ¿no? Dice, ¿a quién le pongo sangre? ¿Al delincuente o al otro? ¿No? Andrea, ¿a quién le pondrías sangre tú? Yo le pondría al viejito, al abuelito. Sí, Andreita, no te escuchamos. Yo le pondría sangre al abuelito. ¿A cuál? Al abuelito. Al abuelito. Ah, qué bonita. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a preguntarle a ver si los varones piensan igual. Carlos, ¿a quién le pondrías sangre tú? ¿Al abuelito o al delincuente? Carlos. O sea, me gustaría ponerle al viejito, pero creo que al final terminaría poniéndole al joven, ¿no? Tú le pondrías al joven. Muy bien, claro, por supuesto. A ver, Cristian, Josué, ¿qué opinas? ¿A quién le das? ¿Al joven, delincuente herido que está grave o al viejito que ha venido por segunda, tercera vez por una hemorragia masiva? Está en shock. Creo que comparto la opinión de Carlos. Me gustaría darle al abuelito, pero siento que el joven tiene más posibilidades de recuperarse sin ocurrencia. Tendrías que escoger, pues, porque si me escoges es como si te digo, ¿con quién quieres casarte? ¿Con Blanca o con Cristina y Zulmela? Dos, no puede ser, pues tienes que escoger uno. Al abuelito se lo doy. Al abuelito, muy bien. Entonces, el dilema pues está dado, ¿no? O sea, eso lo tiene que resolver el grupo. Hay cosas a favor del viejito. El viejito le van a poner sangre, pues se va a morir de todas maneras de aquí a 3 meses. El delincuente le vamos a poner sangre y va a vivir toda su vida. Entonces ustedes dicen, bueno, no sé, pues, ¿qué dice el criterio de justicia? Hay que escoger, ¿qué tal si uno es, ponte en otra situación, ¿no? Uno es tu amigo y el otro es un desconocido. ¿A quién le ponemos ahora? ¿A tu amigo o al desconocido? ¿No? O sea, podemos escoger la variedad de dilemas que querramos, ¿no? Entonces, el problema significativo estaría en eso. Entonces, eso amerita que coloquemos acá el problema que hemos elegido. Entonces, ponerle sangre a uno de los pacientes. ¿De acuerdo? De manera que con eso estamos solventando el problema, ¿no? ¿Alguien quiere unirse a la llamada, por favor? ¿Cómo hacemos para admitirlo? ¿Dónde está la admisión? Tenemos para no sé cómo hago para admitirlo. ¿Tiene alguien una idea? ¿Me puede guiar? Debería salir acá, pero no lo veo. Sí, doctor. Parece que ya no sale. Ahí está, admitir. ¿Dónde está? Admitir entonces. Doctor, dice que la llamada va a terminar en 8 minutos y también quería comentarle que ya vamos a tener clases con el doctor Quiroz. Sí, está bien. Todavía faltan 5 minutos. Está bien, doctor. Listo, gracias. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, de esa manera llegamos prácticamente al final del caso, ¿no? Ya tenemos la situación y entonces tenemos que elegir.
Y al elegir, tenemos que ver cuál va a ser la elección que vamos a tomar. De manera que de esa forma estaremos cumpliendo con lo que habíamos mencionado. Ya. Entonces, aquí lo que simplemente quedaría sería el siguiente paso, que sería las conclusiones, ¿no? Entonces, ustedes, después de haber deliberado y de haber visto que el principio transfundir la sangre y a dos pacientes, a uno de los pacientes, por ejemplo, los que están abogando por el viejito. Entonces acá lo ponemos. Pacientes. Uno de los pacientes. En este caso, al viejito. Ya. ¿Qué principio tenemos si tomamos en cuenta el valor de la vida? En el caso del viejito. ¿Qué principio le favorece a este paciente? Si le ponemos sangre, estaríamos cumpliendo con el deber de beneficencia. ¿De acuerdo? Si no le ponemos sangre, estaríamos incumpliendo el principio de no maleficencia. ¿Cierto? Entonces ustedes tienen que jugar en la balanza estos dos principios, la beneficencia y no maleficencia. Aquí podría entrar la justicia, la autonomía. Entonces, ¿a dónde va la autonomía? ¿Funciona en este caso? Puede ser, nadie lo ha pedido, nadie lo ha solicitado. Lo que sí podría funcionar es el principio de justicia. ¿Hay algún criterio de justicia en el caso del viejito? ¿No lo soporte? O sea, la justicia es tan importante que el viejito puede compararse al joven. ¿El viejito y el joven en justicia tienen el mismo derecho? ¿O es que alguien puede decir, no, como él es joven, hay que dárselo? O en el otro caso, ¿no? Es un viejito decente, es una persona de familia, es un paciente que estaba esperando su sangre, y si no le ponemos se va a morir. En justicia, ¿a dónde ponemos el principio? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes en los casos, utilizar los principios en la balanza. ¿A dónde van a poner los principios? ¿Y dónde ganan? Si en el caso de una emergencia la justicia y la no maleficencia están en el mismo lado, eso es lo que tienen que hacer. Solo para tomar la decisión. O tienen una alternativa, que serían las alternativas que podemos dar en este caso. Transportar un paciente, por ejemplo, a otro hospital y resuelto el caso. O darle 2 bolsas a uno y 2 bolsas al otro y se mueran los dos. Bueno, sería otra cosa. O por último, si alguien opinara de que el joven, porque tiene más futuro, que es un hombre joven, que no se va a morir, por el otro tipo que es terminal. Entonces ya ustedes verán. Entonces, ahí viene ya la decisión, la conclusión. Entonces ustedes podrán, bueno, al viejito lo tenemos que poner porque en justicia le corresponde igual que al otro. Así tenga que vivir un par de días, pero le corresponde en justicia. Y por no maleficencia, porque si no, el paciente se muere. U otros podrían decir lo contrario, ¿no? No, hay que ponerle a otra persona que tiene posibilidades, de repente es un hombre que se va a reivindicar, es un paciente que tiene familia, es un ser humano. Delincuente sí, pero es un ser humano. No pueden ustedes borrar de un solo sopetón todo. Y por último, la prueba. Imagínense ustedes publicar, se pone en el periódico, salvan a un delincuente y dejan morir a un paciente ilustre, viejito. Si la decisión la pueden retrasar o no. En ese caso, el médico puede tomar la decisión cualesquiera que fuera y resolver el problema que no se puede postergar. Y por último, ¿es legal? ¿La ley le permite al médico tomar la decisión de salvar uno por otro? ¿No? Entonces, ustedes con eso concluyen el caso, ¿no? De manera que la ética clínica, como ven, es sumamente sencilla y nos puede permitir entender el problema. Muy bien,
con esto terminamos la clase. No voy a pasar lista porque, pero un ratito, creo que sí puedo pasar lista porque, un momentito, quiero ver si puedo. Un ratito, quiero ver si puedo sacarla. Ya se fue, creo. Ya no estamos, ¿no? Doctor. Ya, espera un ratito. Quiero ver si puedo sacar la relación de todos. Si me deja sacar la relación de todos, no me deja. Bueno, por esta vez, pues, ya nos ganó el tiempo. Hay 54 alumnos de los 70 que somos. Espérense un ratito, no se muevan. Ya les voy a mandar la asistencia por... Un momentito. Les voy a mandar la asistencia por... Un ratito, por favor.